Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 19 de noviembre de 2021. Bueno, semana relativamente tranquila en Wall Street. Cuando miramos el Standard & Poor's vemos que hemos tenido una semana ligeramente alcista, con el índice cerrando ayer en récord histórico, hoy bajando un poquitito pero manteniéndose muy cerca de los récords históricos. De hecho, hoy incluso tocó momentáneamente récord histórico el Standard & Poor's. Así que bueno, todo sigue bastante acorde con el contexto que estamos viviendo. Ya una vez liberado el sentimiento inversor negativo de esta toma de ganancia, pequeña corrección de mercado que tuvimos en septiembre y octubre. Y bueno, ya de cara a el fin de año, que en general noviembre y diciembre suelen traer buenos rendimientos para el Standard & Poor's. Recordemos también que estamos ya entrando en lo que va a ser la campaña para las elecciones legislativas de Estados Unidos, que van a ser en noviembre del año que viene. Pero bueno, este año, digamos ya el 2022, la campaña de 2022 va a ser bueno, bastante intensa seguramente, porque así como pasa en Argentina, que bueno, el año pasado no se pudo realizar el censo, en Estados Unidos sí se realizó. Y bueno, cuando se hace el censo, después, dependiendo cómo se ha movido la población en los últimos años, van cambiando los distritos y van cambiando la cantidad de diputados, que en Estados Unidos llaman representantes, que tiene cada estado. Entonces, bueno, lo que arrojó el censo del año pasado en Estados Unidos es que aquellos estados típicamente demócratas, como pueden ser por ejemplo California, van a perder diputados porque han perdido población durante los últimos 10 años, y estados como Texas, por ejemplo, que son típicamente republicanos, van a ganar diputados porque han ganado población durante los últimos años. Entonces, bueno, imagínense lo positivo que es eso para nosotros como accionistas, porque eso nos va, no diría a prácticamente garantizar, pero sí nos va a aumentar bastante las probabilidades de que el Congreso en Estados Unidos siga estando muy empatado, e incluso Biden tenga que enfrentar sus últimos 2 años de gobierno con mayoría, tal vez no en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados, mayoría republicana, con lo cual el atasco legislativo que hemos visto durante este año en Estados Unidos, que bueno, todos tenemos bastante claro de que Biden no ha logrado hacer nada prácticamente en su presidencia en términos legislativos. Ha pasado algunas leyes, nada muy controversial, muy polémico. Ha intentado aumentar impuestos, ha intentado aumentar regulaciones, pero bueno, todas las leyes que ha enviado o se las han rechazado, o por ejemplo, como pasó con el paquete de estímulos que mandó a principios de año, se terminó aprobando de una manera mucho más diluida de lo que originalmente los demócratas habían pretendido. Bueno, durante 2022 tenemos que esperar más de lo mismo, e incluso ya mirando 2023-2024, si las elecciones nos dejan en Estados Unidos a una Cámara de Representantes con mayoría republicana, bueno, menos todavía. Biden va a tener una presidencia, bueno, bastante tibia, digamos. O sea, no va a lograr hacer pasar ninguna ley importante por el Congreso. Así que, bueno, mucho más sobre lo que ha acontecido a lo largo de esta semana no tengo para decir. O sea, la estrategia, por supuesto, sigue siendo la misma de los últimos meses, de este último año, podríamos decir, y es altamente probable que la estrategia siga siendo igual a lo largo de 2022, porque lo que importa siempre es ver en qué momento del ciclo estamos invertidos y armar nuestro portafolio en base a los sectores que tienen las mejores performances en el momento del ciclo en el que estamos posicionados. O sea, en este momento el sentimiento inversor está optimista, pero afortunadamente está bastante cauteloso. Vimos ya la baja que tuvimos en septiembre y octubre con motivo de falsos miedos que en ningún momento amenazaron ni la economía del mundo ni tampoco la de Estados Unidos, y aún así vimos cómo hubo bastante miedo, bastante sentimiento negativo de corto plazo. Así que eso es
muy positivo para las acciones, porque lo que necesitamos para que este mercado alcista siga viviendo y siga desarrollándose son expectativas de los inversores que sean positivas, pero no demasiado. O sea, siempre con cautela, siempre necesitamos que el sentimiento inversor sea positivo, pero temeroso de que el mercado alcista vaya a terminar en cualquier momento. Y por eso es que, dado este contexto, bueno, las mejores empresas siguen siendo las de sectores en crecimiento, o sea, sector tecnológico, de comunicaciones y de consumo discrecional, tal vez también un poco el sector de la salud, pero principalmente no la industria de las farmacéuticas, por ejemplo, pero sí la industria de la tecnología médica, que de hecho tenemos CDRs acá en Argentina, porque la industria de las farmacéuticas es más una industria value, podríamos decir, una industria de valor. Y bueno, obviamente el portafolio, la sugerencia sería un 70% más o menos de empresas en crecimiento y un 30% o menos en sectores de valor, como puede ser el sector financiero, el energético, el de materiales, el industrial, el de utilities y el de consumo básico. Y bueno, esa sería la sugerencia. Y bueno, obviamente, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no trato de cambiar de manera más rápida la estrategia, o tal vez tratar de hacer un poco más de trading? Porque, a ver, suena muy interesante en la teoría, suena muy interesante cuando uno lo plantea, mirar un poco, por ejemplo, cuáles son los sectores que deben estar ahora un poco más atrasados, empezar a mirar los rendimientos de los últimos 6 meses, a ver cuáles son los sectores que tienen más momentum alcista, podríamos decir, y ver cuáles son los que han quedado más atrasados, y bueno, tomar ganancia o directamente vender acciones que han andado muy bien para pasarnos a acciones de otros sectores que no lo han hecho muy bien. Eso parece muy, muy interesante, parece bastante lógico cuando uno lo piensa, pero después cuando uno lo quiere llevar a la práctica es mucho más difícil de lo que parece. O sea, pensemos un poco, cuando nosotros, bueno, suponemos, obviamente que decimos, bueno, vamos a invertir en empresas del sector tecnológico, por ejemplo. Bueno, armamos el portafolio, miramos las diferentes industrias y podemos decidir, por ejemplo, invertir en Microsoft, que es una excelentísima empresa, lo ha demostrado el año pasado, lo viene mostrando este año, y es una empresa que sugiero enormemente tenerla en el portafolio porque es una máquina de crear valor para los accionistas, incluso aunque en este momento es o la primera o la segunda empresa con mayor capitalización de mercado del mundo. Aún así sigue creciendo como si pareciera una startup que tiene pocos años de vida. Es impresionante lo que ha logrado Satya Nadella en Microsoft. Bueno, si yo decido poner a Microsoft o poner empresas del sector tecnológico de la industria del software, bueno, yo tengo que analizar esa empresa, tengo que mirar el negocio de la empresa, las ventajas competitivas, la situación financiera de la empresa, tengo que ver, sobre todas las cosas, tengo que ver las ventajas competitivas de la empresa, que para eso está el libro de Patrick Dorsey, el pequeño libro que genera riqueza, y también tengo que ver los gerentes, que en este caso está Satya Nadella en Microsoft, que es, bueno, impresionante, como persona que toma grandes decisiones de asignación de capital. Eso es lo más importante de un CEO, que sea una persona que logre detectar buenas oportunidades para invertir el capital de la empresa y que esas inversiones después terminen generando rendimientos que superen el costo de capital. Bueno, Satya Nadella es impresionante haciendo eso. Lo ha hecho realmente muy bien a lo largo de los últimos 10 años y bueno, gracias a él Microsoft es la empresa que es. Entonces, pensemos el tiempo y el esfuerzo que lleva a hacer eso. No solo analizar los drivers de alto nivel, el driver económico, político, el psicológico, el emocional, porque eso de última nos sirve más allá de la composición que tenga nuestro portafolio. Pero pensemos que, bueno, ya decidimos que vamos a poner, por ejemplo, un 70% del portafolio en sectores en crecimiento y que supongamos un 20-25% lo vamos a poner en el sector tecnológico. Dentro del sector tecnológico, bueno, elegimos la industria del software porque es
es la más grande dentro de ese sector, y dentro de la industria del software tenemos, por ejemplo, a Microsoft, tenemos a Oracle, tenemos a varias compañías. Bueno, supongamos que decidimos que, bueno, como Microsoft es la empresa más grande, o sea, la segunda empresa más grande del mundo, entonces decimos, bueno, para no desviarnos mucho de la ponderación del índice, tenemos que invertir en Microsoft, pero obviamente tenemos que conocer la empresa. Entonces tenemos que descargarnos la documentación, tenemos que ir a la página de relaciones con el inversor de Microsoft, ahí nos tenemos que bajar los reportes anuales, los reportes trimestrales, el proxy statement, que es el que nos va a hablar de los gerentes, para tener la información de los gerentes, de cuánto ganan, de si tienen acciones de la compañía, de si tienen algún programa de incentivos. Bueno, nos va a dar una biografía de los gerentes. Entonces ahí tenemos toda la información gratuita, y eso es lo que más me importa con estos videos, de tratar de demostrar que se puede hacer una buena inversión, una inversión sensata e inteligente con información gratuita, que no tenemos que pagar ningún tipo de información por ningún tipo de información adicional. Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar la empresa, analizamos su modelo de negocio, su propuesta de valor, de qué manera la empresa llega a sus clientes, qué tipo de clientes tiene la empresa, cuáles son sus diferentes líneas de negocio, cuáles son los principales costos de la empresa, cuáles son los principales socios de la empresa, de qué manera la empresa genera ingresos. O sea, por ejemplo, Microsoft tiene un sistema de suscripciones con Office 365, entonces ahí tiene un sistema parecido al de Netflix, donde los usuarios, creo que tiene 200 millones de clientes Office 365, entonces creo que pagan más o menos entre 100 y 200 dólares al año de suscripción para acceder al Office 365, a la suite de oficina de Microsoft, y eso a su vez les da servicios adicionales. Entonces eso funciona como un sistema de suscripciones, pero después, por ejemplo, tiene otra línea de negocios Microsoft, que es la línea Surface, donde vende laptops, que ahí obviamente es un sistema donde bueno, es venta minorista, o sea, recibe ingresos por cada computadora, por cada tablet que vende. Entonces tiene diferentes modos de generar ingresos para diferentes líneas de negocio. Después obviamente tiene también una estructura de costos que también tenemos que analizar, y lo más importante de todo también es ver cuáles son las ventajas competitivas de la empresa. En el caso de Microsoft, por ejemplo, está todo el tema de el software, las licencias, las patentes, porque obviamente, o sea, Office 365 no tiene competencia. O sea, obviamente hay suite de oficinas que son gratuitas, está el LibreOffice, está el OpenOffice, pero el público no los quiere. El público está acostumbrado a tratar con la suite de oficina de Microsoft, y eso a Microsoft le da una ventaja competitiva enorme, porque genera clientes fieles que además obligan a las empresas a también pagar las licencias de Microsoft, porque cuando los empleados van a utilizar la suite de oficina están acostumbrados a utilizar eso. Entonces la misma empresa obliga a empresas clientes a tener que pagar la licencia. Entonces vamos analizando las ventajas competitivas que tiene Microsoft con Windows también, pero por ejemplo Windows hoy es una parte muy minoritaria de lo que eran los ingresos de Microsoft en la década de los 2000. Si miramos el desglose de ingresos de Microsoft en la década de los 2000, vamos a ver que la gran mayoría de los ingresos provenía de Windows y de Office. Hoy por hoy, Office sigue siendo el 25% de los ingresos de Microsoft, pero otro 25% es Azure, son los servicios en la nube de Microsoft, y apenas un 10-15% es Windows. O sea, Satya Nadella logró diversificar la empresa. Después obviamente Microsoft es dueña de LinkedIn, que también le genera ingresos, toda la parte de notebooks que vende también le genera ingresos, la parte de Xbox por supuesto también le genera ingresos, y bueno, hoy Microsoft es una empresa muy diversificada. Entonces nosotros al analizar eso, vemos una empresa que tiene ventajas competitivas sostenibles a largo plazo, otras no, por ejemplo, porque Surface, la parte de notebooks de Microsoft, bueno, no tiene la verdad que una gran diferenciación con respecto a las laptops de la competencia, y ni que hablar por supuesto de las de Apple. Pero bueno,
su CEO Satya Nadella consideró que era importante que Microsoft vendiera hardware y bueno, dentro de todo les está yendo bien, genera ingresos, genera valor para el accionista, así que bueno, dentro de todo está bien, no es la parte que más crece de la empresa, no es la parte que más valor genera, pero sí genera valor. Entonces, piensen todo el tiempo y el esfuerzo que le lleva a un analista, a un inversor, poder obtener toda esa información. O sea, desde que decide cómo armar el portafolio de inversión hasta que decide los sectores, las industrias, y una vez que decide las empresas, profundamente entender la empresa, a ver qué hace la empresa concretamente, cómo genera ingresos, cuáles son sus costos, cuáles son sus ventajas competitivas, quién está a cargo de la empresa. Piensen eso. Entonces, si yo hago todo ese esfuerzo y después compro Microsoft, sube un 10% en 6 meses, vamos a suponer, y la vendo porque digo, no, ya está, ya subió mucho, entonces ahora me paso a Bank of America porque los bancos han subido pocos. No diría que perdí el tiempo, pero desperdicié gran parte del potencial que puede tener la empresa. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, que hagamos este ejercicio y una vez que encontramos una empresa que realmente nos gusta, que veamos que de verdad es una empresa que está creando valor para los accionistas y lo va a seguir haciendo por lo menos por los próximos 2 años y de ser posible 5 años, bueno, invertimos ahí y nos quedamos tranquilos, dormimos tranquilos, sabemos que nuestro dinero está bien invertido porque ya hicimos el trabajo previo. Lo otro puede parecer muy romantizado, muy hermoso cuando uno piensa en poder comprar una empresa, esperar a que suba, después venderla, o sea, obtener una ganancia, venderla, meterme en otra empresa que está un poco más atrasada, teniendo en cuenta que estamos haciendo eso utilizando información pública de total conocimiento por parte del mercado, con lo cual eso ya debería estar en los precios. O sea, no sería posible que yo me dé cuenta que una empresa está atrasada y que el resto del mercado no, por ejemplo. Pero pensemos eso, no solo es el desperdicio de todo el tiempo y el esfuerzo que tardé en estudiar una empresa, sino que además que esta estrategia que hago me tiene que salir recurrentemente bien y me tiene que salir bien a lo largo de una cantidad prolongada de tiempo para que tenga sentido. Entonces, lo que yo creo es que no es sostenible, o sea, o no vale la pena nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. O sea, si nosotros ponemos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en estudiar profundamente una empresa y eso nos deja tranquilos porque sabemos que nuestro dinero está invertido en buenas manos, eso sí tiene sentido porque a largo plazo vamos a obtener rendimientos mayores al índice si hemos elegido buenas empresas y las hemos analizado bien. Pero digamos lo otro, el hecho de tratar de hacer trading adivinando, tratando de ver cuáles empresas han quedado más atrasadas para ir moviendo nuestro portafolio, termina siendo muy interesante, muy atractivo en la teoría, pero cuando vamos a la práctica termina siendo algo bastante difícil de que se termine traduciendo en buenos números. Y tenemos que pensar eso, si estamos dispuestos a dedicar el tiempo y el esfuerzo, o sea, a eso es lo que más quiero apuntar, a la idea de que cuando me pongo a analizar una empresa en profundidad, una vez que ya la estudié, ya la entendí, ya está, la mayor parte de mi trabajo está hecho. Pero si yo quiero ir saltando de una empresa a otra, no solo desperdicio el tiempo y el esfuerzo que invertí en una empresa, al venderla tal vez con un 10% de ganancia, cuando podría ser mucho más, y obviamente tengo que arrancar de nuevo con otra empresa, sino que nada me garantiza que eso me va a permitir obtener rendimientos que terminen ganándole al índice. Entonces yo lo que creo es que es una estrategia que parece muy buena, pero que nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, estar muy encima del mercado, estar muy atento, dedicando mucho tiempo a ver qué es lo que está pasando en el mercado, y no necesariamente eso me va a garantizar que voy a obtener rendimientos superiores a los del índice, porque de hecho se han intentado hacer muchas investigaciones y ninguna ha concluido que eso verdaderamente es posible. Cuando por otro lado sí tiene toda la sensatez, toda la lógica, el hecho de creer que si me tomo
el trabajo, el esfuerzo y el tiempo de estudiar profundamente una empresa y concluyo que es una gran empresa que vale la pena tener en el portafolio por mucho tiempo y eso resulta ser correcto, bueno, yo voy a obtener rendimientos muy superiores a los del índice a lo largo de varios años. Piensen que, por ejemplo, durante este año Microsoft viene subiendo más de un 40%, el año pasado subió 44% Microsoft y no recuerdo los años anteriores y tampoco quiero que el video se me extienda demasiado, pero claramente ha sido una excelente empresa que le ha dado a los accionistas un rendimiento superior al del índice. Entonces, por eso es que no me ven a mí en cada uno de los videos cambiar mi estrategia, porque no creo que tenga sentido desde el punto de vista de la rentabilidad que voy a obtener, ir modificando mi portafolio muy rápido a lo largo del año, o sea, ir modificando de manera constante mi portafolio, sino que lo que yo creo, lo que creo que tiene más sentido, lo que creo que tiene más lógica es entender desde la política, desde la economía y desde el sentimiento inversor, en dónde estamos parados en el ciclo del mercado e invertir y armar un portafolio en base a ese contexto que estamos viviendo y una vez que podemos determinar claramente en dónde estamos parados, ahí armamos nuestro portafolio con las empresas pertenecientes a los mejores sectores para ese momento. Por eso es que dudo mucho que esta misma estrategia que vengo llevando a lo largo durante este año cambie el año que viene, así que veremos a ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que hoy por hoy estamos en un contexto de mercado alcista bastante maduro, todavía las tasas de interés siguen estando en cero y posiblemente estén en cero durante todo el año que viene, veremos a ver qué pasa en Estados Unidos, así que mientras este contexto siga tal como está ahora, la estrategia va a seguir siendo esta. 60-70% en acciones de crecimiento y 30% o menos del portafolio en acciones de valor, porque son las que históricamente han obtenido, las acciones en crecimiento son las que históricamente han obtenido los mejores rendimientos durante los mercados alcistas, sobre todo durante la etapa madura, durante la etapa del optimismo y de la euforia de los mercados alcistas. Así que el resto del informe, ya que no ha pasado nada muy destacable durante la semana que merezca ser más analizado más en profundidad, lo que quiero hacer ahora es, partiendo de esta noticia que salió en CNBC, que dice que Christine Lagarde, la ex presidente del Fondo Monetario, que ahora es presidente del Banco Central Europeo, del European Central Bank, dijo hoy, porque la noticia es exactamente de hoy, dijo que es poco probable que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés del euro en 2022. Entonces lo que dice CNBC es que el euro se está depreciando por estos dichos de Christine Lagarde. Obviamente que, teniendo en cuenta que tanto Estados Unidos como Alemania, podríamos decir toda la zona euro, están atravesando en este momento un contexto de inflación que es el más alto en los últimos 30 años, fue muy criticada hoy Christine Lagarde por estos dichos de que a pesar de que la inflación es la más alta en los últimos 30 años, no le parece probable que el Banco Central Europeo vaya a subir las tasas a lo largo de 2022. Y generalmente se dice eso, ¿no? O sea, durante la década de los 80, por ejemplo, Paul Volcker, que estuvo a cargo de la Reserva Federal, subió las tasas de interés como nunca las habían subido en Estados Unidos y gracias a eso, no solo demostró que la inflación es un fenómeno monetario, sino que logró efectivamente bajar la inflación. Entonces, ahora estamos en un contexto de alta inflación. Christine Lagarde dice que no va a subir las tasas de interés durante todo 2022, obviamente que recibe muchas críticas. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es explicar bien por qué creo que Christine Lagarde está en lo correcto al no querer subir las tasas de interés a pesar de que la inflación sea muy alta. Y tengamos en cuenta que en Europa el tema de la inflación es muy sensible, sobre todo en Alemania, porque
así como los estadounidenses son muy sensibles a la tasa de desempleo por lo que sucedió en la crisis de 1929, los alemanes son muy sensibles a la inflación por lo sucedido hace más o menos 100 años en la República de Weimar con la hiperinflación, donde, bueno, creo que fue la segunda quincena o la primera quincena de noviembre de 1922, me parece que fue en ese momento que la inflación en Alemania llegó a ser del 20% por día. O sea, como para que nos demos una idea, acá en el peor momento de la inflación de Alfonsín, de la hiperinflación que tuvo Alfonsín, la tasa de inflación llegó a ser 4% por día y en Alemania llegó a ser del 20% por día. Así que es entendible que los alemanes tengan históricamente mucho temor a la inflación porque han vivido uno de los contextos más hiperinflacionarios de la historia. Entonces, imagínense que la presidenta del Banco Central Europeo, siendo Alemania el principal país de la zona euro, diga que a pesar de la alta inflación no va a subir las tasas de interés, obviamente que generó bastante polémica, porque muchos dicen, bueno, pero no se supone que justamente el Banco Central sube las tasas de interés cuando ve que la inflación está muy alta. La respuesta es sí, pero hay que diferenciar entre lo que es creación primaria y creación secundaria de dinero. Así que, bueno, antes que nada, obviamente, siempre arrancamos por las definiciones, siempre arrancamos definiendo, a ver, cuando nos referimos a inflación en estos informes, ¿a qué nos referimos? Y bueno, la inflación, como decía Milton Friedman, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que depende de la oferta y la demanda de dinero. Y a esta definición podríamos traducirla de manera más coloquial diciendo que, bueno, se produce inflación cuando una cantidad creciente de dinero va en busca de una cantidad de bienes y servicios que no crecen en la misma proporción. Entonces, acá lo importante es diferenciar qué es creación primaria y qué es creación secundaria de dinero. O sea, la tasa de interés, o sea, la herramienta de la tasa de interés está a disposición de la Fed para que la Fed la utilice en contextos donde ve que la creación secundaria de dinero está acelerándose demasiado. Pero la inflación que estamos viendo en este momento no es resultado de creación secundaria de dinero, es resultado de creación primaria de dinero. Así que vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Bueno, arrancamos desde lo básico, definiendo, a ver, qué es lo que es creación secundaria de dinero. Eso se deriva del sistema de reserva fraccionaria. Este es el sistema bancario que impera en todo el mundo. Tiene obviamente críticas por todos lados, pero bueno, es lo que hay, así que tenemos que basarnos en el sistema existente. Con este sistema lo que sucede es que viene una persona, deposita $1000 en un banco, entonces si el encaje, la reserva obligada por el Banco Central es del 10%, lo que hace el banco comercial es reservar un 10%, que serían $100, y prestar los 900 restantes. Acá el banco está creando de la nada $900 que antes no existían, porque ahora el banco lo que va a tener es, en su pasivo, va a tener depósitos por 1000, y en su activo lo que va a tener es una reserva de 100 y un préstamo que le dio a otra persona por 900. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que esta persona, ese préstamo que pidió es para consumo, entonces lo que va a hacer es lo va a gastar esos $900, entonces el dueño de ese negocio va a tomar esos $900 y los va a depositar en un banco, y ese banco, que puede ser incluso el mismo que el anterior, va a hacer exactamente lo mismo, va a retener el 10%, que serían $90, y prestar los 810 restantes. Entonces, vamos a suponer que los vuelve a prestar a una persona que los quiere consumir, esta persona los gasta y el dueño del negocio agarra esos 810, los deposita en el banco y el banco hace exactamente lo mismo. Y de esta manera se produce lo que llama la creación secundaria de dinero por el sistema de reserva fraccionaria. Cuando la Fed sube o baja la tasa de interés, lo que afecta directamente es todo este mecanismo, porque claro, si las tasas de interés están demasiado bajas,
se generan incentivos para personas y para empresas para ir a endeudarse, o sea, para tomar créditos baratos, ya sea para una hipoteca, ya sea para cualquier tipo de consumo, o ya sea una empresa, por ejemplo, para expandir las instalaciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fed? La Fed va monitorizando esta creación secundaria de dinero porque afecta directamente la M2. O sea, como ya lo hemos explicado en anteriores informes, nosotros tenemos la base monetaria, que es lo que la Fed controla, la creación primaria de dinero. La base monetaria en Estados Unidos está compuesta por los billetes y monedas en circulación y por las reservas bancarias. Hay también otras cuentas, pero son demasiado pequeñas, así que podemos omitirlas por ahora. Entonces tendríamos a los billetes y monedas que están circulando y las reservas bancarias. Después está lo que se llama la M2, que es la base monetaria ampliada, que es la que de verdad está relacionada con la inflación. Y la M2 contiene los billetes y monedas en circulación más los depósitos bancarios, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes. Entonces lo que hace esta creación secundaria de dinero es afectar justamente la M2, porque obviamente cada depósito se genera, o sea, cada persona que viene a depositar genera un depósito bancario. Cuando el banco da un crédito, crea dinero de la nada que eventualmente, supongamos que esta persona lo gastó, termina nuevamente en un depósito. Entonces, la creación secundaria de dinero afecta directamente los depósitos bancarios que forman parte de la M2. Y lo que se ha visto a lo largo de la historia es que la evolución anual de la M2 per cápita es la que se suele correlacionar más con la inflación. O sea, más o menos lo que se suele ver es que cuando uno mira periodos largos de tiempo, la evolución que va teniendo la M2 per cápita se va correlacionando con la variación de la inflación. Entonces, la Fed lo que trata de hacer es justamente controlar todo este mecanismo de creación secundaria de dinero para que la evolución, el crecimiento de la M2 per cápita no se le vaya de las manos. O sea, si más o menos el crecimiento económico del país es el 3% y la M2 per cápita crece al 5%, bueno, 5 menos 3, 2, tenés más o menos una inflación del 2%. Esto, por supuesto, es una súper simplificación porque hay un montón de otros factores que influyen, porque influye, por supuesto, también la propensión de las personas y de las empresas a consumir, la propensión al ahorro, la demanda de dinero. Bueno, digamos, son muchos factores lo que influyen, pero si yo, por ejemplo, miro la evolución de la M2 a lo largo del tiempo, veo que más o menos está entre un 5 y un 10% lo que ha evolucionado la M2, salvo acá, por ejemplo, también en la crisis. Después acá bajó mucho, después subió, después terminó por debajo del 5% antes de llegar a la crisis del COVID, hasta que con el COVID pasa esto. Porque acá en el COVID lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos necesitaba monetizar su déficit y la Fed, digamos, dio un paso adelante. A falta de acreedores voluntarios para el gobierno de Estados Unidos, la Fed se convirtió en acreedor de última instancia, podríamos decir, y le financió el déficit. Entonces Estados Unidos necesitaba emitir una gran cantidad de bonos del Tesoro porque quería enviar cheques a las personas, seguro de desempleo, ayudas para las empresas. Bueno, para eso necesitaba una enorme cantidad de dinero, no había acreedores suficientes para sus bonos del Tesoro. Entonces la Fed entró en escena básicamente y le dijo, bueno, yo voy a ser tu acreedor. Entonces el gobierno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitía los bonos, se los daba a los bancos intermediarios porque no puede prestarle directamente a la Fed. La Fed creaba de la nada reservas bancarias, que eso es creación primaria de dinero, pero en este caso esa creación primaria de dinero se terminaba trasladando a la M2, porque lo que hacía la Fed con esas reservas bancarias era dársela a los bancos con eso compraban los bonos, entonces el gobierno recibía el dinero de nueva creación y los bancos le daban, a cambio de las reservas, le daban los bonos a la Fed. Entonces esos bonos del Tesoro, por intermediación de los bancos intermediarios de la Fed, terminaban en la hoja de balance de la Fed, engrosando el activo de la Fed, y el gobierno pudo volcar esta gran cantidad de dinero a la calle. Por eso es que
vemos un gran aumento de la M2 a lo largo del año pasado. O sea, la inflación que estamos viendo ahora es el resultado de esto, pero eso no fue resultado de este mecanismo natural que es lo que hace que la Fed suba las tasas de interés, sino que fue el resultado de creación primaria de dinero a través de la creación de reservas bancarias, que la Fed la utilizó para monetizar el déficit de Estados Unidos, cuyo gobierno lo que hizo fue volcar mucho dinero a la calle en poco tiempo, y eso obviamente, como ese dinero terminó en depósitos bancarios, entró a formar parte de la M2 y bueno, provocó todo este gran aumento que tuvo la M2 a lo largo del año pasado. Pero justamente no fue por creación secundaria de dinero, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa en contextos normales? ¿Qué es lo que deberíamos ver nosotros en contextos normales? Que bueno, arranca un ciclo económico alcista, la economía empieza a crecer, recuperarse, por ejemplo, de una recesión anterior. Las tasas de interés suelen ser bajas, las tasas de corto plazo, la curva de tasas de los bonos suele tener pendiente positiva, eso incentiva a los bancos a dar crédito y eso obviamente dinamiza la economía, sobre todo cuando los créditos que se dan son para inversión, para producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Fed va monitorizando cómo viene la creación secundaria de dinero con todo este sistema por parte de los bancos, va mirando cómo va evolucionando la M2 per cápita y, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando las tasas de interés están bajas durante demasiado tiempo, esto puede llegar a recalentarse y la M2 per cápita puede empezar a subir más rápido de lo que está creciendo la economía, o sea, de lo que está creciendo la cantidad de bienes y servicios disponibles. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fed cuando detecta que la M2 per cápita está creciendo a un ritmo más rápido de lo que está creciendo la economía? Bueno, empieza a subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para desincentivar todo este mecanismo, para que los bancos, y sobre todo las personas y las empresas ya sientan que el costo de endeudarse está aumentando y de esa manera, bueno, vean cada vez menos atractivo la toma de deuda y eso los desincentive a tomar crédito. Entonces, de esa manera, este mecanismo de creación secundaria de dinero empieza a ralentizarse. Entonces, disminuye el ritmo de aumento de la creación secundaria de dinero y de esa manera la Fed es como que pone paños fríos a el aumento de la M2 per cápita. Entonces, si la economía sigue creciendo, la Fed va monitorizando eso. Si ve que la economía empieza a acelerarse, lo que puede hacer es empezar a bajar un poco la tasa de interés si quiere, pero bueno, eso es lo que va manejando la Fed. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la Fed exagera en algún momento, sube la tasa de interés en algún contexto donde la creación secundaria de dinero por parte de los bancos no estaba aumentando demasiado y eso obviamente desincentiva a las empresas y a las personas, pero sobre todo a las empresas, a tomar crédito. Eso empieza a disminuir la actividad económica y bueno, llevado a un extremo, eso termina generando una recesión. Eso incluso lo podemos ver acá en este gráfico, donde en azul tenemos el multiplicador bancario. El multiplicador bancario se calcula como la M2 sobre la base monetaria. Yo acá en la página web de la Fed lo que hice fue poner la M2 sobre las billetes y monedas en circulación más las reservas de todas las instituciones depositarias y en rojo puse la tasa de los fondos federales de la Fed, que es justamente la tasa que maneja la Fed. Entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, si vemos acá en principio de los años 80, acá fue el contexto de mayor inflación de Estados Unidos y donde Paul Volcker puso la tasa de interés más alta. Acá ya en este gráfico vemos cuando ya estaba en proceso de descenso, estaba empezando a bajar. Pero vemos cómo el multiplicador bancario está aumentando, pero en un momento se estabiliza. Lo que más importa acá es que veamos las tendencias, o sea, en qué dirección se va moviendo el multiplicador bancario, porque mirar los números absolutos y ver que ahora está en niveles muy bajos
no nos va a servir para nada porque en el denominador están la cantidad de reservas. Entonces, claro, acá en el 2008, imaginemos que acá la Fed no estaba haciendo quantitative easing, pero acá en 2008 empezó a hacer quantitative easing, o sea que empezó a engrosar esta cuenta que es la de reservas. Entonces el denominador a partir de acá aumentó muchísimo y bueno, obviamente que me distorsiona todo el gráfico, pero lo que más tengo que mirar para saber si la Fed está haciendo bien en subir la tasa de interés o está exagerando es ver la tendencia. Por ejemplo, vemos acá cómo la Fed subía la tasa de interés acá en ciertos contextos donde el multiplicador bancario no estaba aumentando. Entonces, esto eventualmente lleva a que la curva de tasas de los bonos se aplane e incluso se invierta y que, como vemos acá en las zonas grises, sobrevenga alguna recesión. Para mí, si analizamos el contexto de la post-crisis de 2008, acá se ve claramente un accionar bastante correcto de la Fed. Porque lo que vemos acá es un multiplicador bancario, o sea, una creación secundaria de dinero que disminuía, o sea que digamos, los depósitos de los bancos, o sea, lo que era el resultado de la creación secundaria de dinero, veíamos acá que iba disminuyendo en relación a la base monetaria. Entonces quiere decir que la economía, acá en todo este contexto post-crisis, no estaba para nada recalentada, lo cual era obvio, ¿no? Estaban saliendo de una crisis muy profunda, pero lo que vemos acá es que a partir de finales de 2014, que es justamente cuando termina el tapering, y principio de 2015, empieza a aumentar el multiplicador bancario, o sea, empieza a acelerarse un poco lo que es la creación secundaria de dinero. Entonces la Fed correctamente, podríamos decir, espera un poco a ver que la tendencia empieza a ser al alza y empieza acá a subir las tasas de interés. Después obviamente las empieza a bajar de nuevo porque se da cuenta que estaba exagerando porque no estaban dadas las condiciones. Entonces este sería el accionar correcto que tendríamos que estar viendo y por lo tanto sería exactamente lo mismo que tendríamos que ver de aquí en adelante. O sea, si el multiplicador bancario no empieza a tener nuevamente una tendencia alcista constante, donde vemos que constantemente empieza a aumentar, la Fed, digamos que no tiene razones suficientes como para aumentar las tasas de interés durante 2022, porque justamente al ya no estar financiando al gobierno de Estados Unidos a través de la compra de bonos del tesoro y de bonos hipotecarios, que es lo que justamente va a dejar de hacer a mediados del año que viene, ya la creación primaria de dinero por parte de la Fed debería detenerse y entonces ya quedaría más libre para ver qué es lo que hace la economía sin la asistencia de la Fed al tesoro de Estados Unidos. Entonces ahí justamente la Fed tendría que empezar a ver qué es lo que pasa con la M2 per cápita, a ver si los bancos empiezan a dar más crédito, lo cual en este momento, la verdad que con la curva de tasas tan plana como está, no parece muy probable, pero la Fed debería estar monitorizando principalmente esas variables. O sea, debería detectar la Fed este tipo de comportamiento. O sea, si empieza a ver que efectivamente el multiplicador bancario está empezando a aumentar, lo que va a tener que ver la Fed justamente es si la M2, o sea, si acá la M2 per cápita está aumentando por encima de lo que está creciendo la economía y bueno, en ese caso actuará en consecuencia. O sea, si ve que la M2 per cápita está aumentando más rápido de lo que está creciendo la economía, bueno, deberá empezar a intervenir subiendo las tasas de interés. Pero vean que todavía estamos muy lejos de eso y creo que obviamente tenemos hasta junio del año que viene para que termine el tapering. O sea que ya les puedo decir que, digamos, a lo sumo a finales del año que viene podría tal vez la Fed, si detecta este comportamiento que se detectó ya en 2015, podría empezar a subir las tasas de interés, pero no sería nada raro que a pesar de la inflación alta que tenemos en este momento, no la suba tal vez hasta 2023. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente si yo empiezo a mirar, por ejemplo, acá,
cuando yo empiezo a ver los préstamos, veo los préstamos para consumo y los préstamos para comercio e industria, que lo vemos acá en líneas azules y rojas, vemos acá cómo ha ido evolucionando y veo que en este momento la creación, o mejor dicho, la solicitud, el otorgamiento de créditos comerciales e industriales está a niveles casi de 2019 y que los créditos para consumo apenas se recuperó a lo que fue el momento previo a la irrupción del COVID. O sea, no parece que esté muy en ebullición la actividad crediticia de los bancos con personas, con empresas, con comercios, con industrias solicitando crédito. Así que no parece que por ahora se estén generando las condiciones para que la Fed eventualmente vaya a subir las tasas de interés, por lo menos durante los próximos 12 meses. Vamos a ver qué pasa justamente con el tapering, porque si la curva de tasas se empina y empieza a tener una pendiente bastante más positiva, por ejemplo con una tasa de 10 años llegando al 2%, eso obviamente va a generar muchos más incentivos para los bancos para que den crédito y ahí podría empezar a acelerarse un poco, pero nuevamente este proceso es bastante gradual, no es un proceso que se da de un mes para el otro. Entonces la verdad que obviamente Christine Lagarde tiene razón al decir que a pesar de que la inflación está alta, no va a subir las tasas de interés tal vez por todo 2022, porque justamente, o sea, la inflación es alta por creación primaria de dinero, no porque todo este mecanismo esté en este momento en ebullición y la M2 per cápita esté creciendo mucho porque justamente los bancos están dando mucho crédito. No, en absoluto. O sea, la inflación que estamos viendo fue justamente por esta razón. O sea, cuando vemos acá los depósitos en azul, vemos la variación anual de los depósitos de todos los bancos comerciales, que como ya les dije, los depósitos están incorporados en la M2 junto con las monedas y los billetes en circulación. Acá vemos cómo han ido evolucionando año con año. En rojo vemos cómo han evolucionado la hoja de activos de la Fed, y en azul vemos una cuenta que cuantifica las transferencias directas del gobierno, que pueden ser muchas veces seguros sociales, este tipo de transferencias que hace el gobierno a la ciudadanía. Entonces vemos perfectamente cómo durante la década de 2010 no se generó inflación, porque a pesar de que la Fed, como vemos acá, aumentó mucho su hoja de balance, creando reservas de la nada para dárselas a los bancos, esas reservas no se terminaron traduciendo en depósitos bancarios, o sea, no salieron del depósito, no salieron del sistema bancario y fueron a la calle, digamos, a manos del público, y por lo tanto esa creación primaria de dinero que hizo la Fed fue con el único objetivo de salvar a los bancos, y de hecho lo salvó, pero no generó inflación porque no salió del sistema bancario. Vemos acá el primer quantitative easing, acá vimos el segundo, acá vemos el tercero, acá vemos a la Fed cuando empezó a intentar bajar durante 2018-2019 su hoja de balance, y acá vemos el COVID. Vean la gran diferencia que hay con respecto a los quantitative easing anteriores. Vemos acá cómo la Fed aumentaba su hoja de balance, o sea, creaba reservas de la nada para dárselas a los bancos a cambio de bonos del tesoro, pero como eran bonos del tesoro que los bancos ya tenían y no eran bonos del tesoro de nueva creación por parte del gobierno, simplemente era un intercambio de activos. El banco le decía, bueno, dame estos bonos hipotecarios que están totalmente destruidos, estos activos tóxicos, yo me llevo estos activos tóxicos tuyos que te destruyen tu hoja de balance y te doy un activo de mucha calidad que es esta reserva bancaria. Entonces vos dame este activo que es de mala calidad, como lo era un bono respaldado por hipoteca subprime, yo me dejo este activo y yo te doy este otro activo que es una reserva bancaria con la cual vas a poder dar crédito. Eso es lo que estaba haciendo la Fed acá. Pero claro, eso era una reserva bancaria, no era un depósito bancario. Después, si el banco, en base a esa reserva bancaria que le había dado la Fed, daba un crédito a un cliente y eso se convertía en un depósito, eso ya era otra cuestión. Pero como se salía de una crisis, la actividad económica estaba muy destruida y la curva de tasas estaba relativamente plana o con una pendiente ligeramente positiva, la actividad crediticia de los bancos, como ven acá, fue bastante baja, los depósitos crecieron muy poco y vemos acá cómo la Fed iba creando reservas bancarias de la nada
se las daba a los bancos, pero eso no se traducía en depósitos. Y ahí estaba el riesgo inflacionario, en que se transformara en depósitos, porque los depósitos están en la M2 y sí tienen contacto con el público, y entonces ese dinero que está en depósitos puede ir en busca de bienes y servicios que puede terminar generando inflación. Acá no sucedía nada de eso hasta el COVID. Con el COVID, como vemos acá, efectivamente sucedió eso, y la Fed aumentó mucho, como vemos acá, su hoja de balance, su cantidad de activos, creó muchas reservas bancarias, se las dio a los bancos a cambio de bonos del tesoro, pero esos bonos del tesoro eran de nueva creación porque los estaba creando el gobierno de Trump en su momento y ahora el de Biden, y con ese dinero que la Fed había creado y con el cual había creado reservas bancarias para comprar bonos del tesoro, el gobierno con todo ese dinero lo que hizo fue volcarlo a la calle. Gran parte de ese dinero fue a la calle, fue a depósitos bancarios, y eso es lo que vemos acá. O sea, muchas personas recibieron un cheque, recibieron aumentos en el seguro de desempleo, las empresas recibieron ayudas también para no quebrar, para pagar deudas. Entonces todo ese dinero, que fue creación primaria de dinero, terminó trasladándose a depósitos bancarios, y por lo tanto se terminaron trasladando a la M2, que es justamente lo que vemos acá. Entonces, de nuevo, creo que Lagarde acá está en lo correcto. O sea, solamente tendría sentido que la Fed suba las tasas de interés si ve que la creación secundaria de dinero empieza a acelerarse mucho con todo este mecanismo. Pero dado que la inflación que estamos viendo ahora no tiene que ver con creación secundaria de dinero como podría ser alguna potencial inflación en la década de los 90 o en la década de los 2000, dado que no estamos en ese contexto, la inflación que estamos viendo ahora no es porque la Fed no subió la tasa de interés en un contexto de actividad bancaria en ebullición, sino que es el producto de que la Fed tuvo que financiar al gobierno de Estados Unidos. Bueno, no tiene sentido que la Fed suba las tasas de interés ahora, porque, a ver, si la Fed subiera las tasas de interés ahora y el Banco Central Europeo subiera las tasas de interés ahora, obviamente que generarían una deflación, pero generarían una deflación porque provocarían que, a ver, como eso provocaría que se desincentivara mucho el otorgamiento de crédito, al mismo tiempo se incentivaría mucho que aquellas personas y que aquellas empresas que están endeudadas cancelaran sus créditos. Y como la creación secundaria de dinero justamente es dinero, cuando si la Fed y el Banco Central Europeo subieran las tasas de interés en este contexto, incentivarían a las personas y a las empresas a cancelar deuda, por lo tanto disminuirían la creación secundaria de dinero, o sea, disminuirían la cantidad de depósitos que están en los bancos, porque disminuirían el endeudamiento y generarían una fuerza deflacionaria, porque ese sería, o sea, personas y empresas que están devolviendo sus créditos, pagando sus deudas, reponiendo sus deudas y no renovándolas, es dinero que sale de circulación. Entonces generarían una fuerza deflacionaria, pero en este caso lo harían a costa de matar el crecimiento económico, porque obviamente estarían subiendo las tasas de interés en un contexto donde no está la actividad bancaria en ebullición, y por lo tanto, o sea, matarían el crecimiento económico que hay en este momento. Entonces sí, efectivamente podría ser que gracias a subir las tasas de interés ahora, por ejemplo, en los próximos meses, la inflación empezara a disminuir, pero dado que la actividad bancaria en absoluto está acelerándose mucho, terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad. O sea, terminarían generando una recesión, porque la idea es que deberían subir las tasas de interés si ven que la M2 per cápita está aumentando por encima de la actividad económica. Entonces terminarían generando una recesión a costa de tratar de bajar una inflación que, como no se ha repetido, o sea, como este contexto de tanta suba de la M2 no se ha vuelto a repetir, sigue siendo esta una inflación que tiene todas las características de ser transitoria. Entonces, no tiene ningún sentido ni que la Fed ni que el Banco Central Europeo suban las tasas de interés por la inflación que hay, sino que simplemente tienen que dejar que simplemente pase esta inflación transitoria que viene originada por este gran aumento de la M2, y seguramente que en Europa ha pasado lo mismo,
Y bueno, eventualmente veremos el año que viene si una vez que esté terminado el tapering de la Fed, vamos a ver cómo va evolucionando acá el multiplicador bancario. Y bueno, efectivamente, si vemos que empieza a acelerarse el crecimiento económico y empieza a acelerarse el otorgamiento de crédito del banco, la actividad bancaria, la actividad crediticia, bueno, ahí sí la Fed va a tener más sentido que intervenga, pero bueno, estamos todavía bastante lejos de lo que es ese contexto que podría llegar a darse el año que viene. Bueno, ahora pasando brevemente a Argentina, la verdad es que hemos tenido una semana bastante complicada. Vamos a ver un poco Galicia, por ejemplo, que ha caído más o menos un 20% de lo que fue las previas a las elecciones, más o menos un 20-21% de lo que fueron después las elecciones. Bueno, a ver, queda muy claro acá, cuando miramos un poco acá las acciones argentinas, bueno, Mirgor, Central Puerto, Transener, todas estas medidas en dólares. Bueno, lo que vemos es justamente eso, cómo el driver político, al igual que el driver económico, al igual que el driver psicológico, emocional, es transversal a todos los sectores. O sea, Argentina obviamente es un país que tiene un driver económico que está supeditado a el driver político. O sea, el driver político de Argentina es por mucho el más importante de todo, y acá vemos cómo, sin importar el sector al que pertenecía cada empresa, bueno, ha pegado todo bastante parejo, y bueno, tiene sentido que así sea, porque justamente el driver económico, político y el psicológico son los drivers de más alto nivel que afectan a todos los sectores. Bueno, obviamente, ¿qué terminó pasando? Bueno, a ver, cuando uno mira el resultado de las elecciones, justamente ve que es prácticamente igual al de las elecciones primarias, pero bueno, dado que el gobierno, a través de emisión monetaria del Banco Central, a través de utilizar dinero del Fondo Monetario, bueno, volcó mucho dinero a la calle, obviamente de maneras bastante cuestionables, pero en todo caso les sirvió para acercarse en las elecciones. Eso, a pesar de que el resultado fue muy parecido al de las elecciones primarias, fue mal tomado por los inversores, sobre todo por supuesto por inversores extranjeros, porque bueno, ven justamente eso, que a pesar de que tenemos ya dentro de pocas semanas, cuando asuman los nuevos diputados y senadores, vamos a tener un congreso que va a estar muy interesante, porque el peronismo perdió el quórum propio y también el control de la Cámara de Diputados, o sea que Alberto va a tener que gobernar los próximos 2 años con un Congreso de mayoría opositora, a pesar de que eso, así tal como está, es un driver muy positivo para las acciones, porque, bueno, ya lo comenté al principio con respecto a Estados Unidos, o sea, en circunstancias normales, digamos, en países desarrollados, un Congreso como el que va a tener Argentina durante los próximos 2 años, debería ser un driver muy positivo para las acciones, porque le obstaculizaría mucho al partido gobernante, en este caso el Frente de Todos, poder pasar leyes por el Congreso durante los próximos 2 años. Entonces, en la teoría, el resultado de las elecciones parece ser muy bueno, pero bueno, está también la otra lectura, y es que a pesar de todo lo malo que ha ocurrido durante los últimos 2 años, y vaya que han sucedido cosas malas, bueno, a pesar de todo, no solamente el peronismo conserva un 30% a nivel nacional, sino que además su estrategia de, bueno, regalar dinero, o sea, regalar todo lo que pudieron regalar durante las últimas semanas, los últimos 2 meses entre las elecciones primarias y las elecciones generales, bueno, le funcionó. Entonces los inversores extranjeros pueden decir, bueno, a ver, esta gente efectivamente perdió las elecciones, pero claramente les sirvió su estrategia. Entonces tienen 2 años para intentar recuperarse, y en todo caso, si la diferencia se acorta porque la oposición tal vez no hace lo que tenga que hacer durante los próximos 2 años, bueno, podría ser que retengan el poder. O sea que es coherente,
la visión que tuvieron, en caso que haya empezado así, pero creo yo que a la larga va a primar la idea de que el driver político ha cambiado, tenemos un Congreso que debería ser lo más opositor posible durante los próximos 2 años, así que nuevamente, mirado de aquí a 2 años, las acciones argentinas tienen sentido, pero por supuesto con lo que pasó esta semana, 20% de baja en dólares en una semana, es un riesgo que, bueno, muy pocos están dispuestos a tolerar. O sea, solamente aquellas personas extremadamente tolerantes al riesgo y que son conscientes de lo que están haciendo cuando compran acciones argentinas pueden soportar lo que puede llegar a pasar en la economía y en la política de Argentina durante los próximos 3 meses, porque el Banco Central ya está en menos de 1.000 millones de dólares de reservas líquidas, así que algo van a tener que hacer durante los próximos meses con el tipo de cambio oficial. Vamos a ver qué pasa si logran llegar a la cosecha de la soja para que le ingresen dólares genuinos de exportaciones. Así que hay mucha incertidumbre por delante y el peronismo con estas elecciones ha demostrado que, a pesar de que su estrategia parece muy obvia de regalar dinero para que los voten, los resultados mostraron que en mayor o menor medida les funcionó. Entonces eso generó, por supuesto, que esta buena noticia, digamos, para las acciones se empañara un poco. Porque, a ver, ¿qué es lo que debería pasar normalmente ahora durante los próximos 2 años? Bueno, si la oposición realmente se comporta de manera opositora, el Congreso durante los próximos 2 años debería sesionar, digamos, relativamente poco. O sea, no debería sacar demasiadas leyes, ni tampoco demasiadas leyes favorables al gobierno. Al contrario, el Congreso debería tratar de bajar impuestos, bajar regulaciones, tratar de liberar un poco de restricciones. Vamos a ver qué es lo que hace el Congreso. Ahí va a estar puesto principalmente el driver político de la Argentina y las acciones, por supuesto, van a reaccionar a eso. Lo que pasa es que, a ver, en países como Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en España, por ejemplo, los parlamentos de esos países están muy empatados y bueno, son países desarrollados que tienen instituciones muy fuertes. Entonces, hoy por hoy, con la salida de Angela Merkel, el parlamento alemán quedó muy empatado. Entonces, digamos, le va a resultar muy difícil a quien es el sucesor de Angela Merkel poder pasar leyes por el Congreso, porque Angela Merkel tenía mucho consenso en el Parlamento. Ahora la cosa cambia. Entonces, para alguien que está invertido en acciones alemanas, ese es un driver muy positivo, porque eso quiere decir que el Parlamento alemán va a funcionar poco, va a cambiar poco las reglas de juego, y eso es bastante positivo, porque siempre que se cambian las reglas de juego, en general se beneficia a un grupo en detrimento de otro grupo, y en general el que más ruido hace es el perjudicado y no tanto el beneficiado, y eso es lo que termina saliendo en las noticias y lo que termina afectando al sentimiento de los inversores. Los congresos empatados, como están en Alemania y en Italia, por ejemplo, son drivers positivos para las acciones, ni que hablar, por supuesto, para el de Estados Unidos, y debería ser también un driver muy positivo para la Argentina. Pero ¿qué es lo que pasa? La oposición argentina no ha sido muy opositora a lo largo de las últimas décadas, podríamos decir. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque el Congreso es el que puede terminar generando un driver positivo para la Argentina, pero sea como sea, esto no quita que estamos ante una inversión de muy alto riesgo, y más aún teniendo en cuenta que durante los últimos 3 meses la incertidumbre va a seguir siendo muy muy alta y podemos seguir teniendo movimientos de este estilo. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.